Bueno, entonces, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Antonio, para los que no me conocen. Un gusto estar con ustedes en esta ocasión, ahora con compañeras que han acompañado algunas de nuestras clases en el área de letras y estudios culturales, ¿no? Sobre todo las clases de literatura brasileña y cultura brasileña a través de las artes. Entonces les cuento, para empezar, cómo me he acercado de Rocío Soria, María Luz Albuja y Sandra Guarderas de la Torre, ¿sí? Sandra Torre, mejor, ¿no? Esto, sí, muy bien. La idea es que sea algo bien espontáneo, incluso con un pastel, para que podamos comer así, ¿no? Bien, bien contentos, ¿no? Ya. Entonces, bueno, ¿cómo me acerqué, ¿no? a, a las poetas, ¿no? A estas poetas de hoy, de Ecuador. El puente fundamental fue Raúl Serrano, ¿no? Que creo que está viniendo también, ¿no? Raúl Serrano es profesor del área de letras y estudios culturales, es editor de la revista Quipos también, ¿no? Entonces, Raúl me había invitado para uno de los lanzamientos de la colección Mantes, justamente, ¿no? De ustedes. Y fuimos, antes, ¿no? Previamente nos conocimos en la casa de Janet, ¿no? Creo que era cumpleaños de Raulito, ¿cierto? Era su ¿cierto? Entonces, en su cumple, ahí nos reunimos, tomamos un vino. Yo llevé algunas revistas también de la embajada, algunos libros de Manuel Bandeira traducidos al español también. Fue un trueque, ¿no? De obras. Y ustedes nos comentaban que iba a lanzar esta colección aquí en el espacio, en la casa Zíngaro, ¿no? Aquí al lado. Y entonces yo me ofrecí a hacer una cobertura con Diego, ¿no? Yo hice el puente con Diego. Y entonces nosotros grabamos un video con este lanzamiento de la colección y desde ahí nos vinculamos, ¿no? Y este video está en el canal del Leitorado Guimarães Rosa, ¿no? Y desde este entonces les fui invitando a las actividades que promocionábamos, ¿no? ¿Cierto? Y entonces, sobre todo Sandra y María Luz, ¿no? Asistieron a no sé cuántos cursos, ¿no? Y previamente Janet también ya tomaba algunas clases conmigo, ¿no? Porque yo, o sea, la primera poeta ecuatoriana que yo conocí fue Janet. Yo me acuerdo de una Navidad que yo pasé, la primera Navidad que pasé aquí en Quito, yo la pasé en la casa de Sonia, ¿no? De Sonia de Paredes, que es la jefa del sector de cultura de la Embajada de Brasil aquí en Quito. Y ella entonces es muy amiga de Janet y ahí nos conocimos, ¿no? Y entonces Janet fue la primera a tomar las clases de literatura conmigo y entonces después con Raulito nos conocimos con, ¿no? Entre todos aquí, ¿no? Y ahí, claro, o sea, este grupo es muy importante para el litorado aquí en Quito, ¿no? Desde el área de letras, porque, o sea, las poetas nos han dado sugerencias muy interesantes, ¿no? Entonces, o sea, a través de una escucha estructurada, ¿no? O sea, no es escuchar por escuchar también, ¿no? Sale de aquí, ¿no? Viene de aquí, sale de aquí, ¿no? Como decimos en Brasil, no, es escuchar con atención lo que los estudiantes traen, ¿no? Los intereses de los estudiantes, ¿no? Y no solamente llegar y, ¿no? O sea, decir, mira, yo leo esto, yo sé esto, ¿no? Yo conozco esto, ¿no? Pero compartir y ir construyendo conjuntamente el diseño de los cursos también, ¿no? Esto tiene mucho que ver también con el pensamiento crítico de Paulo Freire, ¿no? En la educación en Latinoamérica, ¿no? Entonces, algunas sugerencias fueron para mí así como un punto de inflexión en mi trayectoria aquí en la universidad, ¿no? Entonces, dábamos el curso de cultura brasileña a través de las artes uno y entonces Sandra, María Luz y Janet me decían, o sea, durante las clases, sería muy interesante
que tuviéramos más autoras en los sílabos, ¿no? Y entonces yo me quedé pensando en esto y churros, ¿no? Si uno empieza a listar, o sea, esto da 3, 4, 5, 6, qué sé yo, cursos distintos solo de autoras, ¿no? Brasileñas. Y creo que si éramos el ejercicio en Ecuador, en Colombia, en Bolivia, Argentina, en toda Latinoamérica, daría lo mismo, ¿no? O sea, si empezamos a buscar las autoras, vamos a encontrar un montón, ¿no? Así que entonces el curso Cultura Brasileña a través de las Artes 2 fue solamente dedicado a escritoras brasileñas y pensadoras también de Brasil, ¿no? Entonces, trabajamos con prosa, poesía, escrita por mujeres de Brasil desde el siglo XIX más o menos, ¿no? Y tuvimos un hilo conductor de interpretación que fue justamente esta obra recién traducida por Mandacaru Editorial, que es por un feminismo afro-latinoamericano, de Lelia González, ¿no? Y bueno, ustedes ya han visto también, los que están aquí desde el principio del simposio. Gracias, Eli. Muchas gracias. Esta exposición que está en la biblioteca, ¿no?, de la universidad, les invito a la exposición también, que den una vuelta ahí a la biblioteca, ¿no? Esta exposición, con el apoyo de Diego siempre también, ¿no?, es un resultado también de este curso, ¿no?, de Cultura Brasileña 2. A ver, ahora bien, durante el curso, ¿no?, durante este vínculo, ¿no?, Raulito tuvo esta idea, ¿no? ¿Por qué no intentamos traducir, ¿no?, algunos de estos poemas, ¿no?, para el portugués? Y entonces yo hice el enlace con una amiga mía, Bruna Chung, que les envía un saludo también cordial, ¿no? Bruna Chung es una amiga de Brasil, es más surcoreana que brasileña, pero o sea, maneja bien ambos idiomas y también, bueno, ella es hija de surcoreanos con argentinos y radicada en Brasil, así que maneja los 3 idiomas bien, ¿no? Y entonces ella está, ¿no?, o sea, es traductora, editora también, se interesó muchísimo, ¿no?, en conocer la poesía ecuatoriana. Y esto también es curioso, les doy una anécdota también, es que en verdad yo quería publicar traducciones en Quipos, y Raúl me dijo, no, aquí no se puede por ahora, o sea, son reseñas, son ensayos, y entonces muy amablemente él pensó en una alternativa, ¿no? O sea, cómo tener una salida para esta posibilidad de traducción. Y ahí entonces él pensó en la revista Anales de la Central. Incluso, no sé si ya saben, pero el 13 de mayo va a ser publicado impreso, ¿no?, este número con las traducciones, ¿no?, al portugués. Ya hablé mucho, así que vamos a la poesía, que es lo que interesa, ¿no? Pero, o sea, así nos conocimos, ¿no? Así nos conocimos y quiero pasar la palabra, no sé si tal vez Sandra, podemos empezar de Sandra y venimos así. ¿Está bien? Sí, Ahí está, presiona, muy listo. bien. Gracias por estar acá, por compartir así informalmente. Bueno, Antonio me había pedido que comente un poquito sobre cómo fue ese proceso de la traducción de los poemas y pues ese diálogo con Bruna Chun fue un diálogo virtual, un diálogo que no fue con rostro. Yo no le conocía físicamente, sino solamente sus palabras en portugués, en este caso de los poemas, de la selección de poemas que habían decidido traducir al idioma portugués. Y este proceso de la traducción para mí es fascinante, es una reinvención del poema, es un cuestionarse de lo que realmente estas pocas palabras intentaron decir. Y justo también es un proceso de investigar a la vez que se está buscando nuevas palabras, qué nuevas capas, qué nuevos significados funcionan en el nuevo idioma.
Recuerdo que yo sí solicité algunas pequeñas frases a Bruna para que pudiera buscar alternativas de traducción y justo eran momentos en la poesía en los que no existía la lógica o la lógica no era la regla fundamental del verso. Entonces, palabras juntas, atmósferas reunidas entre dos palabras, entre líneas que surgen en el español que no estaban funcionando adecuadamente en el portugués, justamente porque no había ninguna lógica. Entonces, Bruna me ayudó a reinventar esa desconexión lógica en el otro idioma. Qué cosa tan compleja. Hace poco tiempo estuve traduciendo al inglés, no yo, sino junto con ayuda de traductores, unos diálogos del español al inglés de un largometraje de animación en el que trabajo de mi autoría. Y los traductores dijeron, esto es imposible de traducir. Entonces yo estuve completamente de acuerdo, no era posible traducir. Y la maravilla de pensar en una traducción, entonces, cuando está involucrada la autora, es reinventar. Vamos a reinventar líneas para el inglés. Y solo con la reinvención totalmente distinta para el nuevo idioma, se logró comunicar el contenido original del español. Entonces es raro este asunto de intentar traducir algo con otras palabras lejanas, totalmente distintas, pero que comuniquen lo mismo, o por lo menos algo similar. Entonces, esta aventura de buscar palabras en portugués para los textos se lograron con esta colaboración tan voluntaria y libre de Bruna Chun, y si es que ella me está escuchando, le agradezco por hacer este intento de reinvención. No sé si todavía no es la lectura. Si me permites, Sandra, yo creo que sí es reinventar y también subrayar este rasgo colectivo, ¿no?, de la reinvención. O sea, siempre en colaboración, ¿no?, con las escritoras, con las autoras, ¿no? O sea, ya es medio, o sea, ya es medio antiguo esto, ¿no? Pero siempre es bueno recordar, ¿no?, que esta mirada muy normativa de la traducción ya está medio fuera de moda, ¿no? Ya hace al menos 50 años, ¿no?, de pensar que, o sea, hay que mirar apenas el original, ¿no? O sea, la mirada del traduttore, traditore, ¿no? O sea, esto es necesario también, ¿no? Pero es más bien lo que estamos aquí diciendo, ¿no? O sea, es una reinvención. Creo que María Luz tiene una palabra muy buena para esto, que es una reescritura, ¿no?, de los poemas, y una reescritura colectiva, ¿no?, que lleva en cuenta lo que están diciendo las personas que escribieron, ¿no?, los poemas, ¿no? Perdón. María Luz. Bueno, me pasa lo mismo. Bueno, sí, sobre la traducción, yo creo que ya Sandra lo dijo muy claramente. Solo añadiría que toda traducción es también una traición, pero como existe la reinvención, es una traición con creatividad y también es un ejercicio de exploración, y eso es lo que vivimos. Fue muy orgánico el proceso. Yo más bien lo que quería, para ampliar un poco esto, es contarles muy brevemente sobre lo que es Colección Mantis. Es una colección de poesía de mujeres ecuatorianas. Y esta colección ganó una convocatoria del IBSI, que era una llamada a presentar proyectos de colecciones de poesía ecuatoriana. No decía de qué tipo. Nosotras planteamos una colección de mujeres y lo hicimos bajo la premisa o sobre la premisa de que nuestra generación de poetas, si bien tiene una producción importante en el sentido de que somos poetas que habíamos trabajado mucho tiempo la poesía, que tenemos ya varios libros y todo, pero no sentíamos que ha tenido una presencia como generación. Habíamos más bien estado como aisladamente presentes en los espacios de enunciación, pero nunca como grupo. Y nos dimos cuenta de que era importante empezar a consolidarnos también como grupo. Y entonces nos juntamos, hicimos inclusive un manifiesto
que se llama Derivas. Esto nació inspirado en lo que hace Juan Manuel Roca con su propia generación, porque no es la primera vez que una generación se autodenomina. Juan Manuel Roca en Colombia les denominó los, no los ínsulas, sino los extraínsulas, los exínsula. Es un nombre ahí un poco inventado, que es como decir que es una generación que está aislada de las demás, pero que asimismo él fue consolidando. Y nosotros dijimos, ¿por qué no hacer lo mismo? La crítica no había recogido sobre esta generación ninguna idea que tuviera la fuerza, digamos, de lo que estamos haciendo. Y si bien lo interesante es que aquí cada voz es súper distinta, quizás eso es lo que nos junta, porque nos identificamos como distintas en nuestras propuestas a las generaciones más nuevas que tienen una fuerza increíble, una potencia, además unas voces muy representativas y que sin embargo pues tienen otras inquietudes, como quizás un feminismo más de más militancia, en fin, y las generaciones previas que están a veces en cambio en el haber podido decir lo que antes las mujeres no decían. Entonces eran esos temas más inminentemente femeninos, no todavía tan feministas, quizás se manifestaban por el erotismo, por una cuestión más revolucionaria, en fin, otro tipo de ideas, quizás incluso políticas. Y nosotras nos dimos cuenta de que cada una había hecho una búsqueda que no se insertaba en estas ideas y por lo tanto estábamos como un poco como un eslabón perdido. Y entonces así fue como esta colección se formó y de hecho gracias a eso también pues tuvimos el espacio para poder elaborar la colección, publicar los 5 libros. Entonces la colección al momento, porque hay otras autoras de esta generación y el reto es seguir publicándolas, ir consiguiendo los recursos, que es lo más difícil, la plata, pero bueno, la idea está ahí todavía y no la vamos a abandonar. Pero en esta primera entrega está Sandra de la Torre con su libro Cola de Reptil, está Rocío Soria con su libro Casa de Mariposas Negras, que además ganó el premio Jorge Carrera Andrade de poesía el año pasado, y eso es para nosotros como colección un orgullo que este libro ganador pertenezca a nuestra colección. Fue una cosa que nos alegró a todas, ¿no? Está también Janet Toledo con su libro Lugares Rotos, casi digo Lugares Vacíos. Está Ángeles Martínez, Gotea, y está este libro mío, Autorretrato, que no es inédito, sino que recoge más bien poesía anterior en el tiempo que se había agotado. Y básicamente, pues, eso les puedo contar de la colección. Y Antonio nos ha dado la oportunidad de ser traducidas al portugués y pues estamos obviamente con una gratitud infinita. Sí, antes de las lecturas en español, una última pregunta, si me permiten ustedes dos. ¿Qué algo les llamó más la atención, tal vez algo que les venga a la cabeza de las lecturas de las poetas brasileñas? O sea, ¿qué algo podrían destacar de que han, o sea, que les pueda servir tal vez de inspiración, de diálogo, ¿no? En los procesos creativos de ustedes, así de cajón, ¿no? Bueno, a mí... ¿Qué vas a decir? Bueno, es que cuando estamos en las clases de Antonio, yo tengo 2 cosas así como fascinantes de estos descubrimientos de la clase de Antonio. Bueno, para mala noticia de Antonio, no fue por sus clases que ya habíamos descubierto a Clarice Lispector, que es una de las diosas, ¿no? Veneradas y adoradas por mucho tiempo, pero sí en la clase de Antonio descubrí esa novela. ¿Cómo se llamaba, Antonio, la novela de Clarice? La Pasión según Yache. La Pasión maravilla. según Yache. Entonces le digo a María Luz, tienes que leer este libro, pero si no lees esto, te mueres, o sea, tienes que leer. Ya la conocíamos a Clarice desde hace mucho tiempo, pero esa obra en especial no. Entonces en mi caso pues me pareció algo como que me explotó el cerebro y al mismo tiempo decía, hay que tomar en cuenta esta Clarice, o sea, este nivel de salvajismo es el que necesitamos para la escritura. Entonces ella es un referente siempre.
Y el otro que yo descubrí en la clase de Antonio es a Carolina María de Jesús. Ya, qué Ella es una escritora de las favelas de Brasil, y eso a mí me cautivó, pero profundamente. ¿Cómo es que una mujer de las favelas que recoge cartones, recicla basura, recoge botellas y vive en una situación de bastante vulnerabilidad y pobreza, cómo es que ella hace una obra de miles y miles de páginas y escritas en hojas recicladas, de cuadernos, así de las que uno recoge de la basura, y arma pues de sus cartones en su propia casa, va juntando? Y uno de los propósitos principales de su escritura es amenazar a los vecinos. Si me sigues molestando, si te portas así, te voy a poner en mi libro. Y esas cosas, leerlas y saborearlas, me hizo a mí cuestionar muchísimo sobre quiénes son y quiénes deben ser los que escriben, y cómo así solo ciertos seres que se sientan tras la compu. Justo le cantaba a mi hijo: duerme, duerme negrito, que tu mamá está en la... No, duerme, duerme blanquito, que tu mamá está en la compu. Haciendo referencia a la canción de Duerme, duerme negrito. Entonces, ¿cómo es que solo las que están atrás de la compu pueden escribir? ¿No? Y además las que manejan el idioma de manera impecable. Exacto. Porque no era el caso de esta mujer. Exacto, no. La lengua de ella, el idioma de ella era justo el que se necesita para reciclar, y reciclar la vida, y reciclar los sueños, y reciclar la escritura y la literatura. Entonces, esa lengua de Carolina María de Jesús a mí me confrontó con un montón de ideas tontas, aprendidas, clichés, y pues salí de eso. Obviamente siempre me estoy cuestionando cualquier cosa, pero agradecí esta lectura de Carolina María de Jesús. Muy bien, entonces así, yo estoy aquí en el seguimiento de Eliani. Él ya está aquí en la Toledo, ¿no? Aquí está ya. Ahí está, Acaba de entrar. justo. Muy bien. No, No ella es, no Natalia. es. Yo pensé que era. Ya le íbamos a... Un alivio y Sí. una preocupación, pero está bien, está bien. Ella está, bueno, está en la Toledo ya, así que, bueno, vamos a empezar con una ronda de lecturas en español, y para que Rocío se presente también, ¿no? Ok. A ver, que te presentes un poquito. Y de ahí una lectura. Bueno, buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Rocío Soria, yo escribo poesía y es un honor, en realidad, pertenecer a esta colección de poesía de mujeres, esta colección Mantis. Y bueno, yo no tenía, siempre cuento esto, porque Sandra, por ejemplo, me llamó por teléfono para decirme que, bueno, para preguntarme si quería estar en esta colección. Y yo tenía escritos dispersos, así, no tenía nada ordenado en aquel momento, pero por no quedar mal, entonces le digo, no, sí tengo. Y ese rato me puse a ordenar los textos y bueno, y hacer todo lo que estaba al alcance. Estaba corriendo contra el tiempo, es más. Entonces bueno, ya los presenté, de ahí estábamos buscando quién nos hiciera los prólogos. Bueno, fue una carrera contra el tiempo, y es en realidad un honor compartir con estas mujeres, y les agradezco mucho, ¿no? por haberme pinchado para que me ponga a hacer las cosas y no esté dispersa ahí como estaba. Eso, y no sé si es que ahorita quieren que les comparta alguna de las lecturas del libro. Bueno, voy a compartirles. Una que no vaya a leer Eliana. Ya, voy a compartirles de este libro, que es Casa de Mariposas Negras. Como dijo María Luz, fue el premio Jorge Carrera Andrade, que es uno de los premios del Y solo del una municipio. cosita, disculpen, pero vamos tranquilas, o sea, tranquilas, ¿no? O sea, tenemos tiempo, estamos bien, que conversemos, ¿no? Ya está aquí Eliani, ya viene, o sea, tranquilo. Ya. Ok, voy a leer este poema 22. Y dices que no creo en el amor cuando no hay prueba de amor suficiente y ninguna le llega a los pies. Él me amó antes de que yo naciera, un lustro antes, me imaginó de tez clara y con sus ojos. Nací en su adultez tardía, con otro rostro, pero igual bello para él.
luego de tanto intento fallido y de tanta nostalgia, luego de tanto drama y tanta guerra, luego de tanto silencio y tanto sepulcro, de su sangre nací, de su piel, de su misma especie, de su prisma, de sus chistes incomprensibles, de su humor que no tiene gracia sino en la escala más silenciosa, más dolorosa. De sus huesos nací, de sus casimires ingleses guardados con celo, de sus desvelos y su miedo a la oscuridad. Por eso me puso por nombre Clara, para que conserve algo de albor, para que me rehaga como pueda con las palabras y en caso de emergencia rompe el cristal, para que finja una sonrisa, para que sea sobreviviente de toda pérdida, para que pueda mimetizarme entre tanta gente, para que sea pieza de nunca encajar, para que ayer, para que hoy mismo, para que mañana, para que esté sin estar en espacio y tiempo, para que sea la mujer invisible, para comprarme un reloj azul marca invicta en una relojería del centro histórico, para que niegue a todo Dios un reloj marca invicta, para que alguna noche de enero yo pudiese quedar invicta en medio de su muerte y llorar sin lágrimas en medio de tanta sonda y tanto quebranto, en medio de tanto muerto obligado a quedarse, en medio de tanta asepsia, en medio de tanta carnicería terapéutica de los cuerpos amados. Un reloj marca invicta, mecánico, de acero inoxidable, un reloj para que me marque los pasos, un reloj para que me recuerde que aún no es tiempo de volar a su encuentro, un reloj para quedarme dormida 5 minutitos más, porque la escuela es un suplicio y preferiría no ir. El reloj plateado de cuerda marca invicta, para que no me olvide de llegar, para que falte a toda cita, no porque no sepa que debo ir, sino porque a propósito quiero fallar. Un reloj invicta de pulsera, y aún así sugieres que no creo en el amor cuando no hay prueba de amor suficiente, cuando el amor es ese mero acto silencioso, ese mero acto sedicioso del tic-tac, marcándome el latido del ausente, para que no me olvide de sus intentos fallidos, de sus nostalgias, de su drama, de tanta guerra, de tanto silencio, de tanto sepulcro, de su sangre, de su piel, de su especie, de su prisma, de sus chistes, de su humor, de sus silencios, de su dolor, de sus huesos, de sus casimires ingleses, de su celo, de su desvelo, de sus miedos, de su palabra, de su sonrisa, de su sobrevivencia, de sus pérdidas, de su mimetismo, de su ayer, de su hoy mismo, de su mañana, de su espacio y tiempo, de su invisibilidad, de su Dios, de su 26 de julio, de su 19 de enero, de su llanto sin lágrimas, de sus ondas, de sus quebrantos, de sus pasos, de su ausencia. Gracias. Bueno, entonces apenas para, ahora que cerramos la mesa, ¿no? Directiva, ahí tenemos nuestra querida Eliane, ¿no? No sé si ya se conocen, no, ¿no? No, es Jessica, ¿no? Que es amiga de Camila, ¿no? Del IBEC. Bueno, apenas presentando a nuestra querida Eliane, Raimundo Oliveira, es profesora, traductora, intérprete, trabaja con traducción simultánea, ya ha prestado varios servicios aquí en Quito de traducción simultánea, es una excelente traductora también y muy amablemente nos ha brindado esta colaboración con una lectura dramatizada, así como la de Rocío ahora, ¿no? Una lectura dramatizada en portugués de estos poemas traducidos, ¿no? Por Bruna Chung. Así que bienvenida, Eliane. Así que para que te vayas aclimatando, vamos siguiendo con lecturas en español. Gracias. Y muy bienvenida y gracias de antemano, ¿sí? Me pregunto, ¿vamos a leer el mismo poema que ella va, no? Esto, hagamos una primera ronda en español con poemas que no están traducidos. Así Eliane se va aclimatando. Y entonces vamos con las lecturas bilingües. ¿Está bien? ¿Sí? A ver, entonces, ¿a quién le toca? A ver. Bueno, entonces les voy a leer de mi libro Doble Filo, que no está traducido, este poema que se llama Dasein, que se ha ido convirtiendo en mi favorito de este libro, tal vez por lo imperfecto que es. El Dasein es la noción del ser ahí, que Martin Heidegger acuñó, y que es nada más que el ser lanzado a la vida, que no pidió nacer,
pero que ya le toca. Y eso es, somos todos, ¿no? ¿Y qué es esta mierda en que estoy encarnada? Me descubro y no sé, salvo el hecho de estar hoy aquí, como piedra lanzada a una fosa. De repente no importa el poema, ni si a alguien le importa, ni si acaso, por suerte u oficio, resulta perfecto. Me preocupan las manchas que veo al cerrar los ojos. A todos nos pasa, ¿o es que solo yo veo estos puntos azules con lila en la oscuridad? Da lo mismo el color. Cada uno ve lo suyo, pero esto en que estoy encarnada es el vaso que me contiene, un cristal que se va a romper en cualquier momento. De repente las formas no tienen sentido si me voy a morir como ustedes, cabrones, sean genios, poetas o miembros de la academia de cualquier cosa, porque traga el monte y tal vez eso sea lo único necesario y posible. Bueno, en mi caso, este vínculo mío que tengo con el cine, que es una deuda que yo tengo con esa otra arte, de vez en cuando asoma en los poemas. Hoy he dado vueltas sobre mi costado izquierdo, y este no sería un poema si hasta hace poco no me hubiera sido imposible girar mi cuerpo sobre el corazón hacia el lado de la desgarradura, mortificada por la hipersensibilidad, la hinchazón, la conciencia de la falta. Hoy he dado vueltas sobre mi costado izquierdo y he visto con claridad por qué Cuarón hizo una película sobre Cleo, ahora que el tiempo le ha impedido dar por hecho a su nana mixteca, dar vueltas sobre el corazón hacia el lado de la desgarradura. Muy bien, así que muchas gracias por esta primera lectura. Ahorita, entonces, les invito a disfrutar de la lectura bilingüe de los poemas. Así que, para organizarnos, ¿no? Sería interesante que leamos, ¿no? Los poemas que están en esta relación de esto, sí, Que nos diga en Elian el los que va orden. diciendo. ¿Sí? Sí, es que yo ya no me acuerdo cuál es. Eso sí, sí. Y ahí nos vamos alineando con Eliane, ¿no? Ya. Entonces, bueno, primero con Chío. Lee Chío sus tres, o sea, uno, Eso, ya. eso. Entonces, O sea, y como son tres sea poemas, ya. mejor para Ok. ustedes, ¿sí? Ya sabes tú cuál es el primero. Toma. ¿Cuál es? ¿Sí? Ya, bueno, voy a leer este, no tiene título, es poema 1. Menos pensado se trizó la historia. Fue en cuestión de segundos, no lo vimos venir. Tuvimos que decidir sobre la marcha, buscar ayuda de desconocidos, confiar nuestros miedos, confinarnos a una sola habitación, acondicionar los espacios, buscar ayudas técnicas, improvisar, aprender con asombro y tristeza a usar la sábana de manejo, luchar con la rigidez articular de sus extremidades. Y luego de tanto beber el miedo, ahora este espacio sin voz, esta silla sin voz, las ruedas de esta silla sin voz, los apoyapiés abatibles y desmontables de la silla sin voz, esta sábana de manejo sin voz, esta ropa de cama sin voz, esta pila de ropas holgadas, planchadas, ordenadas, clasificadas, listas, pero sin voz. Esta medicina, estos paños, este bidet, estas almohadas sin voz, esta hija sin voz, esta fonía súbita, este track vocal, esta mujer sin voz. Sí, justo. Ok. 1. De repente, a história se estilhaçou. Foi em questão de segundos. Não previmos isso, tivemos que decidir na hora. Pedir ajuda a desconhecidos, confiar nossos medos, confiar-nos a um único quarto.
acondicionar os espaços, buscar ajudas técnicas, improvisar. Aprender com espanto e tristeza a usar o lençol do manuseio, lutar contra a rigidez articular de suas extremidades. E depois de tanto beber o medo, agora esse espaço está sem você. Esta cadeira está sem você. As rodas dessa cadeira sem você. Os apoios de pés reclináveis e desmontáveis sem você. Este lençol de manuseio sem você. Esta roupa de cama sem você. Esta pilha de roupas folgadas, passadas, arrumadas, classificadas, prontas, mas sem você. Este remédio, estes panos, este bidê, estas almofadas sem você. Esta filha sem você. Esta afonia súbita. Esta perda vocal. Esta mulher sem voz. Ok. 2. El poema me urge en la noche. No lo quiero anotar para no rendirme. Ronda por los tejados de la casa contigua, resbala las tejas, acciona los sensores de luz, salta hacia el cobertizo, se sostiene como puede de la cornisa, se apretuja entre el vidrio y el cubreventanas, trepa en estado de zozobra por un minúsculo espacio en el que solo caben sus pies. Cedo a su estrépito finalmente, más por curiosidad y un poco por lástima. Debería dejarlo por fuera y que sobreviva como pueda. Quiero decirle que no quiero anotarlo para no rendirme, pero cedo y lo invito a pasar. Pero con él pasa también la lluvia y la maldición de diciembre que trastocó a mi madre. Se acerca y me olisquea. Me dice que no es casualidad. Me plantea escenarios repulsivos. Afirma que es una inteligencia artificial, que posiblemente hoy solo tenga información, pero mañana tendrá sentimientos, conocimientos de sí mismo y coraje. Me aturde saber que también conocí cuerpos humanos por dentro, sin rastros de amor, sin dispositivos para accionar el alma. Me deja acariciar su lomo este poema. A veces coincidimos en nuestros sueños, pero también en los desvelos. A veces solo quiero sacármelo de encima, devolverlo a su hábitat, pero recuerdo que es diciembre y que afuera llueve y que estamos en Quito. Y que en este mes se trastocó mi madre y que yo también he pasado frío desde entonces y le dejo quedarse y parcho la ventana como puedo para que no entre ni la menor brisa y cargo con él como con una presencia no invocada. Se revuelca, se retuerce, habla por hablar, se acomoda en el borde de la cama. Yo sigo sin anotarlo, pero termino cediendo y apretándole impune y bebiendo su extracto y volviéndolo mío y pariendo el poema. 2. O poema me urge durante a noite. Não quero anotá-lo para não me render. Ronda pelos telhados da casa ao lado, desliza pelas telhas, aciona os sensores de luz, salta em direção ao alpendre, se segura como pode no parapeito, se espreme entre o vidro e a persiana. Sobe em estado de inquietação por um minúsculo espaço onde só cabem seus pés. Cedo ao alvoroço, finalmente. Mas por curiosidade e um pouco por pena. Deveria deixá-lo lá fora e que ele sobreviva como puder. Quero dizer-lhe que não quero anotá-lo para não me render. Mais cedo. E eu convido a entrar. Mas com ele entra também a chuva e a maldição de dezembro que afligiu a minha mãe. Ele se aproxima e me fareja, me diz que não é coincidência, me apresenta cenários repulsivos. Afirma que é uma inteligência artificial, que hoje tenha apenas informação, mas amanhã terá sentimentos, autoconhecimento e coragem. Me atordou a saber que também conheci corpos humanos por dentro, sem rastros do amor, sem dispositivos para acionar a alma.
Me deixa acariciar-lhe o dorso, este poema. Às vezes, coincidimos nos nossos sonhos, mas também nas vigílias, às vezes, eu só quero me livrar dele, devolvê-lo ao seu habitat. Mas lembro que é dezembro e que lá fora chove, e que estamos em Quito, e que este mês a minha mãe se afligiu, e que eu também tenho passado frio desde então. E deixo ficar. E tapo a janela o melhor que posso para que não entre nem a brisa mais leve, e suporto-o como uma presença não invocada. Se revolve, se contorce, falar por falar, instala-se na beira da cama e continuo sem anotá-lo. Mas acabo cedendo e apertando-o impunemente e bebendo seu extrato e tornando-o meu e parindo o poema. Tres. A veces ni el poema alienta, a veces ni el poema alimenta. Juego con mis manos, las vuelvo añicos, juego con sus partes, con los muñones de así erigidos, monumentos de mi ansiedad. Huyo de toda compañía. ¿Qué más da? Soy una fugitiva, nadie lo comprendería. Hago el teatro de quedarme, pero siempre estoy retraída en algún desván que con antelación he creado para el efecto. Invento personajes no para incluirlos en mis historias, sino para abandonarlos en el mundo medio borroneados. Yo misma soy uno de esos personajes. Invento soledades, reniego del poema, que es como hacerlo de la vida misma. Imposto la voz. Hubo un punto de quiebre en la historia. Estoy al borde del hueso y todo el agua contenida en mi cabeza cae sobre la tapa de madera. Estoy al borde de la pendiente a la que me he precipitado de todas las maneras posibles, con toda táctica y todo truco, pero jamás di con el fondo. Estoy al borde del hueco, tanto que puedo escarbar en su boca y el hueco también me adivina, me huele el miedo, sabe que ya fui saqueada de hueso a raíz, cual si escondiese un tesoro, y no sabe que solo he sostenido a la nada entre mis manos. Três. Às vezes nem mesmo o poema alenta, às vezes nem mesmo o poema alimenta. Eu brinco com as minhas mãos, faço-a em pedaços, brinco com as suas partes, com os cotos assim erguidos, monumentos da minha ansiedade, fujo de toda a companhia que importa. Sou uma fugitiva, ninguém entenderia. Faço o teatro de ficar, mas sempre estou recolhida em algum sótão que antecipadamente criei para o efeito. Invento personagens, não para instruí-los com minhas histórias, mas para abandonar no mundo meio apagados. Eu mesma sou um desses personagens. Invento solidões, renego o poema. O que é como renegar a minha própria vida? Imponho a voz. Houve um ponto de ruptura na história. Estou à beira do osso e toda a água contida em minha cabeça cai sobre a tampa da madeira. Eu estou à beira da encosta a qual me precipitei de todas as maneiras possíveis, com toda a tática e todo o truque, mas nunca cheguei ao fundo. Estou à beira do fosso, tanto que posso cavar na sua boca e o fosso também me adivinha. Fareja o meu medo, sabe que eu fui saqueada de osso à raiz, como se escondesse um tesouro. E não sabe que só mantive o nada entre as minhas mãos. Ahorita vamos com Sandra. Listo, listo. Sandra e sua poética de la fractura. Bueno, de este libro, Cola de reptil, voy a leer un epígrafe que no está traducido al portugués antes de leer el primer poema, que es muy cortito. Cervatillos tus pechos, gemelos de gacela, entre los lirios de la pastura.
El Cantar de los Cantares 4/5, versión de Guido Ceronetti. En vano me busco en el fondo de mis ojos. Alguien asoma su tenue existencia en la boca de esos pozos desangelados. Algún hermoso monstruo se gesta en la podredumbre del agua. ¿Y qué tal, hermanos? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Sí? ¿Disfrutando? Ya. Bueno, está confirmada apenas una información mientras tanto, ¿no? Después vamos a tener el coro, ¿no?, de la universidad aquí mismo, ¿no?, para la alegría de Flavio. Y vamos a comer en un restaurante que se llama Serena Moreno. Ya aprovecho para la publicidad también y para agradecer a Carlos Crespo, que nos está ayudando en esta gestión de la programación cultural. Muchas gracias, Carlos. Todos están invitados. Y ahí después dividimos la cuenta. Ok. Sigamos, então. Em vão me procuro no fundo dos meus olhos. Alguém insinua sua tênue existência na boca desses poços desencantados. Algum belo monstro se gesta na putrefação da água. Me compongo de nódulos en el cuadrante superior izquierdo. Soy esos grumos vascularizados que chillan en la ecografía. Algo dice la mujer que me observa por dentro. Habla mi idioma aunque sus sonidos se ralentizan. Biopsia no puede ser mi idioma. No registro virads. ¿Qué es un pasillo a la derecha? Presione el botón significa salude. Tomo una cita. Observo que mi cabeza afirma, mi voz responde con mi número de identificación. No comprendo la palabra mañana. Pido que me la escriban. Lo escrito existe aún sin la comprensión. Leo y todavía no sé cuándo es mañana. Sou composta de nódulos. No quadrante superior esquerdo, sou esses grumos vascularizados que chiam no ultrassom. A mulher que me observa por dentro diz algo. Falo meu idioma, embora seus sons se desaceleram. Biópsia não pode ser meu idioma. Não entendo o que é birades. O que é o corredor à direita? Pressione o botão, significa olá? Faço um agendamento, observo que minha cabeça acende, minha voz responde com o meu número de identificação. Não entendo a palavra amanhã. Peço que escrevam para mim. O escrito existe, mesmo sem a compreensão. Leio e ainda não sei quando é amanhã. Imagino sierras, pinzas, tajaduras, desmembramientos. Recuerdo tajaduras, por el bien del resto de la lagartija. Cercenarse un trozo de cuerpo, ¿qué más da si luce andrógina la conciencia? ¿Y qué sierras pasa si el yo se aloja en el desecho pútrido? Seré para siempre desmembramiento, cola de reptil desaforada, perdida, laxa, a la que volverá a crecerle, no por Dios, una cabeza. Imagino serras, pinças, talhas, desmembramentos. Imagino, lembro? Talhas pelo bem do restante da lagartixa? Corta-se um pedaço do corpo. Que importa se parece andrógena a consciência? E que serra é essa? Se o eu se aloja no resíduo pútrido, serei para sempre desmembramento. Cauda de réptil desenfreada, perdida, frouxa, a qual lhe voltará a crescer. Não, por Deus, uma cabeça.
Sí, sí. ¿Cómo le ponemos al inicio? A mí discúlpenme, pero me olvidé cuáles son los poemas, entonces vamos a buscar. ¿Es esta hasta donde va M3? Sí, muy bien, ahora sí. Bueno, estos poemas, voy a leer uno que tiene 3 partes, que pertenece a mi libro La pendiente imposible. Y esta parte se llama El destierro. Yo viví mucho tiempo, no mucho tiempo, viví en la China 1 año y medio, para mí fue mucho tiempo. Y se llama, esta primera parte, Huilin, año del caballo. Justamente era el año nuevo chino. Aunque mis manos ya no la toquen, hay música en mí. La misma música de la lluvia que en el oriente se resbaló por mis palmas cuando intenté rescatarme esa noche, como a una selva, como a un vestigio. Aún queda música espesa, envuelta, lista a fluirme desde el oriente lejano, cuando retorne a su nacimiento para mirar en su fondo líquido ese reflejo de cercanía que en otra tierra fue identidad. Aunque mis manos ya no la toquen, aunque mis labios ya no la canten, será caricia, pozo, poema, húmeda huella bajo los montes de la que fui. Con nada más que con nuestros ojos, rasgamos el velo de agua que se extendía sobre la tierra y oscuro desde los templos se deslizaba a besarla. Así, entre los dos, el caer de la música. Venía cantando el río, traía la primavera en sus aguas, la repartía sobre la orilla, la levantaba. Era la música que corría detrás de un cuerpo desdibujado. Puentes y orillas se estremecieron, lloraron nubes, nació el caballo. Obrigada. O desterro, o Huilin, ano do cavalo. Embora minhas mãos não a toquem mais, a música em mim. A mesma música da chuva que no Oriente escorreu entre as minhas palmas, quando tentei me salvar naquela noite, como uma selva, como um vestígio. Ainda resta música espessa, envolta, pronta para me fluir do Oriente distante, quando retornar ao seu nascimento, para olhar no seu fundo líquido esse reflexo da proximidade, que em outra terra foi identidade. Embora minhas mãos não a toquem mais, ainda embora meus lábios não a chamem mais, será carícia, poço, poema, pegada úmida sob as montanhas de quem fui, com nada além dos nossos olhos, rasgamos o véu de água que se estendia sobre a terra e obscuro, emergido dos templos, deslizava-se para beijá-la. Assim, entre dois, a queda da música. O rio vinha cantando, trazia a primavera em suas águas, repartia sobre a riba, levantava. Era a música que corria atrás de um corpo desfigurado. Pontes e ribas estremeceram, nuvens choraram, o cavalo nasceu. Así. El oriente se esconde en mis ojos, llevándose el sol que pronto estará al otro lado. Es el día que me falta, sus horas perdidas en el camino que me condujo hasta aquí. Estrellas abandonadas sobre la niebla del páramo, mientras cruzaba el planeta y veía nacer al final del sendero este sol que hoy se va. Tras la cortina, escondida en la casa de infancia, estará todavía esperando mi sombra, la que ya no me conoce, la que rondaba el paraíso de otras sombras, la que se mecía entre los árboles y creía ser, ella también, árbol.
Ahora el oriente se esconde en mis ojos y cubre las últimas huellas del mundo. Mi sombra en su tarde no existe, sino entre los días que cruzan el agua y arrastran mi cuerpo detrás de la luz. O Oriente se esconde nos meus olhos, levando consigo o sol que em breve estará do outro lado. É o dia que me falta, suas horas perdidas no caminho que me trouxe até aqui. Estrelas abandonadas sobre a névoa da charneca. Enquanto cruzava o planeta e via nascer no final da vereda este sol que vai sair, que se vai. Por trás da cortina, escondida na casa da infância, minha sombra ainda estará esperando. Aquela que não me conhece mais, aquela que me assombrava o paraíso das outras sombras, aquela que se movia entre as árvores e pensava que era também ela também árvore. Agora o Oriente se esconde nos meus olhos e cobre as últimas pegadas do mundo. Minha sombra na sua tarde não existe, senão entre os dias que cruzam a água e arrastam meu corpo atrás da luz. Bueno, quería comentarles algo, o sea, el plan inicial era también como que compartir con todos, ¿no? Los poemas, pero ¿cómo van a ser publicados? Entonces, no les había consultado igual, ¿no? Entonces, no compartí las traducciones con el público, pero también sería interesante, ¿no? Porque como la poesía también depende de muchos factores, ¿no? La lectura en voz alta, dramatizada que ustedes hacen, ¿no? Y también el papel, ¿no? Impreso, la poesía impresa, ¿no? Entonces esto sería un otro ejercicio interesante, ¿no? Para hacer, cotejar, ¿no? Cotejar el texto, ¿no? Que comparar, ¿no? Para los que se interesan por temas más técnicos y poéticos de la traducción, ¿no? Así que por esto estamos haciendo así de manera muy fluida, muy espontánea, reforzando que va a ser publicado, Eliane, creo que no te había dicho, el 13 de mayo va a haber un acto de publicación de los poemas de las compañeras en portugués, ¿no? En la central. ¿Sí? Esto, perdón. Bueno, y el último poema dice así, también ambientado en la China, todos estos, de hace tanto tiempo además. Recibo la llegada de la noche, golpeo el teclado, este breve piano de vocales y consonantes que lanzan su música inaudible, dejando que la ciudad se me escape por el oído izquierdo, mientras por el derecho me invade la tierra cruda que está del otro lado. Los chaquiñanes detrás de mi casa, si los seguía, llegaban a la autopista que sin saberlo rompe los montes, separa el campo. Y mi madre, en su pequeño escarabajo por el camino empedrado, mientras yo, en la gran muralla, bajo la luna llena, me recuesto. Receba a chegada da noite, golpeie o teclado, esse breve piano de vogais e consoantes que lançam sua música inaudível, deixando a cidade escapar pelo meu ouvido esquerdo, enquanto pelo direito me invade a terra crua que está do outro lado. As trilhas atrás da minha casa, se a seguisse, levavam à rodovia, que, sem saber, corta os montes e separa o campo. E a minha mãe no seu pequeno Fusca pela estrada de paralelepípedos, enquanto eu na grande muralha. Sob a lua cheia, me deito. Muchas gracias. Las lecturas, o sea, son muy lindas, tanto en español como en portugués. Quisiera preguntarles si quieren hacer una nueva ronda Creo que es de mucho, lectura. pero- Es mucho. Sí, abrimos para preguntas, entonces comentarios.
de las compañeras, compañeros, si tienen inquietudes sobre las trayectorias, o sea, los temas que tengan interés, abrimos la palabra entonces. ¿Qué significa el título? ¿Cuál título? De quién? Más. Antes. Bueno, esto lo escogimos porque, en principio, aparte de que hubo la hermosa casualidad de que nos publicó Bichito Editores y la mantis es un bicho, resulta que la mantis religiosa, es famosa porque después de la cópula se devora al macho. Y claro, si bien no es que somos unas hembras devoradoras, pero sí esta idea de posicionar una colección de poesía con una fuerza de la voz femenina nos hizo escoger de entre todos los bichos la mantis. Entonces, por ahí viene. Chévere pregunta. Gracias, María Luz. No sé si las demás quieren complementar, ¿está bien? Si abrimos para más comentarios. Ellen, porfis. Primero felicitarte al premio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, a todas, ¿no? Pero quería que explicaran un poco este premio, porque nosotros no conocemos, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Si es solo poesía, si es solo poesía de mujeres, si es de literatura en general, si es nacional, en fin, un poquito sobre... Chévere, pero preguntas del premio Carrera Andrade. El premio de- Sí, ok. Bueno, este premio, hay algunos, ¿no? Hay, no sé, creo que hay unas 20 categorías, entonces se premia desde obras científicas hasta obras literarias, muchas cosas. Entonces, este premio reconoce a a las mejores obras publicadas durante el año. Durante el año, por ejemplo, en el caso de este libro fue del año 2024. Entonces, es un reconocimiento al mejor libro de poesía publicado durante ese año. Es organizado por el municipio de Quito. Sí, sí, es uno de los premios más importantes de aquí de la ciudad, del país. Ajá, y María Luz también ganó una mención en ese mismo premio, ajá, con su libro Doble Filo. Sí, no es de Mantis. Ajá. Lo que yo quería añadir sobre ese premio es que es muy hermoso porque tiene una dotación económica, aunque sea no tan grande, pero por eso es que todos los escritores queremos ganarnos este premio al final del año. Esperamos la convocatoria del municipio. Lo que también quería contarles es que la colección Mantis estaba compitiendo uno contra otro, los libros de Mantis. Ajá, sí. Y en este caso María Luz estaba a cargo de dejar los libros en el premio y de hacer hay que hacer muchos trámites para postular las obras. Y entonces siempre dialogábamos interiormente entre nosotras, vamos a poner todos los libros porque cualquier libro que gane de esto será un honor y una alegría para todas. Y no nos repartimos el premio económico, eso sí, por favor. No, eso no. Ajá. Pero además era chistoso porque, claro, algunas teníamos varios libros, entonces, claro, por ejemplo, yo ponía este libro, pero ponía los de mis compañeras, y entonces me decía alguien, ¿pero por qué pones los libros que van a competir contra el tuyo? Y decía, pero es que no importa, porque cualquiera de estos libros tiene la calidad literaria, la belleza, el trabajo como para ganar, y cualquiera que gane va a ser bien, estará bien dado, porque además siempre existe el gusto, existen un montón de factores que hacen que un jurado decida una cosa u otra, pero luego ya nos enteramos que varios de estos libros habían estado en la discusión final, ¿no? Y eso también es bonito porque quiere decir que es una colección valiosa, ¿no? Y que hay una buena calidad en la poesía en general en el país, porque hubo muy buenos libros este año de autores también varones, de autores más jóvenes, de autores mayores, entonces siempre es complicado, ¿no? Pero bueno, son experiencias y a la final lo que hace es motivarle a uno a seguir trabajando, más que nada, ¿no? Eso. Yo tengo
una pregunta. O sea, ¿cómo se conoce poco todavía de literatura ecuatoriana en Brasil, ¿no? O sea, en prosa hemos conversado, ¿no? Ha llegado algo, ¿no? Juliana Ortiz, Mónica Ojeda, ¿no? Solange también, ¿no? Ahora de poetas, ¿no? De poesía, ¿qué nos recomendarían para nosotros brasileños que estamos con ganas de conocer la poesía ecuatoriana? Además de Claro, ustedes, sí, obvio, solo no, sí, sí, no. que vamos, Bueno, estamos leyendo. Bueno, entre la lista de los poetas son un montón que amamos muchísimo y que admiramos, hombres y mujeres. Por ejemplo, Juan José Rodinás es uno que yo amo mucho y lo admiro. Ahí está María Auxiliadora Valladares. Ahí está también, bueno, de la generación anterior, ¿no? Sonia Manzano. Una em, gran poeta. una gran poeta ecuatoriana. Entre los más jóvenes, podría decir a Juan Romero Vinuesa, podría mencionar las mujeres, quizás a Gabriela Vargas Aguirre. Bueno, hay un montón, en verdad, hay muy buenas Pero bueno, poetas. yo sí tengo mi poeta ecuatoriano favorito de mi generación, porque así mismo Sí. puedo tener los de las otras. Pero es de César Carrión, César Eduardo Carrión, me fascina. Me encanta su poesía y además todo el pensamiento que él construye en torno a la poesía y todas sus nociones de lo que es la poesía. Para mí es fascinante, César Eduardo. Él justo este año que pasó ganó el premio Aurelio Espinosa Poli de poesía, pero como digo, ¿no? Un premio no hace un escritor, es su obra, es su trabajo. Y cuando yo leo a César, siempre digo, aquí está, esto que él dice, eso es, ¿no? Y me fascina. No sé si tú tienes algún poeta sí. favorito entre los ecuatorianos. Yo quería decir antes de que diga Rocío, Iván Carvajal. Es uno que yo admiro muchísimo, ya es de generación anterior. Traductor también, ¿no? Traductor también. Bueno, Iván Carvajal es... Alguien a quien yo admiro es a Violeta Luna, por ejemplo, de las generaciones anteriores. Euler también, Euler Granda me gusta mucho. Y no sé, en mi facultad había muchos, yo soy de la Facultad de Comunicación Social de la Central, entonces podría mencionarle, por ejemplo, a Walter. Walter Jimbo es un buen poeta, me gusta mucho como la musicalidad que tiene, ¿no? La manera de escribir que tiene él. Ya mencionó Sandra, Gabriela Vargas también, es súper súper chévere, recién le estaba escuchando en una lectura que tuvo y, o sea, me encanta cómo maneja, a pesar del tema doloroso que podría ser, cómo maneja el humor dentro de su poesía. Muchas gracias. Por ejemplo, Sonia Manzano está publicada en nuestra revista, perdón, Viceversa 5, pero un cuento. Así que es interesante Sí, porque que... es también narradora, Ajá. y muy buena. Sí, importante que difundamos también su poesía también, ¿no? Muchas gracias. ¿Algún comentario más? ¿Duda, inquietud? Sí, cerramos por aquí, entonces agradecer otra vez y siempre, ¿no? A todas ustedes, Rocío Soria, María Luz Albuja, Sandra de la Torre y Eliane Oliveira, ¿no? O sea, este esfuerzo me parece muy valioso, ¿no? De todos nosotros, ¿no? Porque también ustedes, ¿no? De disponer el tiempo, ¿no? En venir aquí, ¿no? Así que sigamos en colaboración y bueno, para los que estén en Quito, ¿no? Que arrimemos entonces a la central el 13 de mayo para el lanzamiento de los poemas traducidos al portugués. Así que, bueno, un aplauso para las poetas, ¿no? Y para Eliane también.